Pasamos al siguiente punto, que es 18, que es propuesta de adjudicación de las viviendas citas en calle Amor de Dios 37, bajo izquierda, y calle Uruguay 7, segundo, planta segunda. O sea, 7-2, planta segunda. Tiene la palabra la teniente de alcalde de la de Bienestar Social. Sí, se trata de adjudicar dos viviendas sociales. La primera, la de la calle Amor de Dios, se ha recuperado por entrega de llaves de su anterior propietario, y a raíz de la resolución del pleno de fecha 27 de noviembre, y se ha puesto, como siempre hacen los técnicos, cuando se nos queda una vivienda, primero se atienden a las demandas que haya de cambio de domicilio, de otras viviendas sociales. Entonces se le ha adjudicado, o la propuesta de adjudicación es para el que la persona o la familia que actualmente vive en la calle Uruguay, en la vivienda de la calle Uruguay. Y es esta vivienda de la calle Uruguay la que se adjudica a una nueva familia. Bueno, tienen ahí el expediente, conocen los nombres de la familia, evidentemente no es cuestión de publicarlo. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna aportación? Bueno, pues sometemos la adjudicación de estas dos viviendas. Grupo de Izquierda Unida, Grupo Andalucista, Grupo Popular, Grupo Socialista. Pasamos al siguiente punto y entramos en el capítulo de moción, que es el 19, moción del Grupo de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, en defensa de los afectados de hepatitis C y de su derecho a recibir el tratamiento del sistema sanitario público. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Gracias. Izquierda Unida pues traslada hoy a este pleno, pues como está haciendo hasta ahora, el apoyo y el compromiso de presionar hasta que se solucione la situación y puedan disponer de los medicamentos los afectados por el virus de hepatitis C. Se están iniciando un montón de iniciativas, y una de ellas pues es esta moción que hoy traemos aquí para que sea aprobada por este pleno. Este pleno pues dé el apoyo a los enfermos de hepatitis C. Los pacientes afectados, como sabemos, llevan meses exigiendo al gobierno la financiación de un fármaco de reciente comercialización, y se ha demostrado la extraordinariamente eficaz que es a la hora de erradicar la enfermedad. La empresa que lo comercializa a un precio abusivo por cada uno de los tratamientos. El Ministerio de Sanidad no está financiando el tratamiento, y desde la aprobación del mismo por parte de la Agencia Europea de Medicamentos se ha registrado unos 44.000 fallecimientos de pacientes que podían haberse beneficiado del uso. Entendemos que el Gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente para garantizar un tratamiento para todos y todas los afectados susceptibles de beneficiarse del mismo. Él aduce problemas de financiación debido al elevado coste de tratamiento individual, pero no ha hecho uso de herramientas que existen a su alcance para poder permitir el abaratamiento del precio del medicamento y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y a la vida de estas personas. Por ello, el Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río se solidariza con la lucha de los afectados por hepatitis C, apoya las movilizaciones que están llevando a cabo en defensa de sus derechos y exige e insta al Gobierno de España, uno, a declarar la situación de los pacientes afectados por hepatitis C como de emergencia sanitaria y la actuación de la empresa Aguilear de anti-incompetitiva y monopolista. Punto número 2, realizar los trámites necesarios con la mayor rapidez posible, sin negociación previa con el titular de la patente para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, que es el fármaco autorizado para el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la fabricación de genéricos, fijando un precio que sea sostenible para las arcas públicas y que garantice el tratamiento para todos los que necesiten, según los criterios científicos y de los profesionales, este medicamento. Punto número 3, retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de renunciar a la importancia de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países a fin de poder importar medicamentos
de esto en caso de que la producción de genéricos bajo licencia obligatoria realizada en nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las necesidades del tratamiento. Punto número 4. Instar a los organismos internacionales, a los países miembros de la Unión Europea, a la modificación de la legislación de las patentes farmacéuticas a fin de evitar los efectos perniciosos de la especulación financiera. La empresa que descubrió el fármaco salió a la bolsa antes de la comercialización y desarrollo de este y fue adquirida por Gilead por un importe de 11.000 millones de dólares. Entendemos que la legislación debe prohibir que los costes derivados de operaciones bursátiles especulativas sean trasladados al precio de venta de los fármacos, o lo que es lo mismo, prohibir que a última instancia las operaciones bursátiles especulativas sean financiadas por los fondos de los sistemas sanitarios públicos. Punto número 5. Prohibir que se puedan establecer patentes privadas sobre productos que sean desarrollados en buena medida gracias a la labor de investigaciones financiadas por instituciones públicas, desarrolladas en instalaciones o en centros públicos, con el concurso de profesionales del Sistema Nacional de Salud o de Seguridad Social y mediante ensayos en los que participen pacientes que sean captados en centros de titularidad o financiación pública. Punto número 6. Desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual industria, al servicio únicamente del desarrollo científico o de la mejora de la salud de la población, siendo para ello de titularidad y financiación pública. Punto número 7. Poner en marcha una industria farmacéutica pública con capacidad de hacer frente a la demanda de medicamentos de los sistemas sanitarios públicos. Punto número 8. Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Sanidad, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Y asimismo instamos al Gobierno regional de Andalucía a sumarse a estas exigencias ante el Gobierno central y asumir su responsabilidad derivada de las competencias autonómicas en prestación de la asistencia sanitaria, garantizando de inmediato la proporción del tratamiento necesario a todos los afectados que lo necesiten según prescripción facultativa. Muchas gracias. Esa es la palabra, ¿no? Al portavoz del grupo. Gracias, alcalde. Bien, nosotros pensamos que el medicamento que estamos hablando en este momento puede suponer una revolución para erradicar la hepatitis C, y que las cifras que se tienen encima de la mesa en cuanto a la posibilidad de curar a todas estas personas están cercanas al 80 al 90%. Por todo ello, este medicamento debe de estar a total disposición de los pacientes y enfermos. No cabe otro criterio. Lo más importante es que el Estado no puede dejar que mueran cientos de personas por no poder acceder a un medicamento. Cuando se trata de enfermedades como esta, que afecta a unas 800.000 personas en nuestro país, que además es una enfermedad contagiosa, de lo que estamos hablando es de salud pública, con mayúsculas, y tanto el Gobierno de la Nación como los organismos internacionales y la Unión Europea deberían hacer todo lo posible para garantizar el tratamiento de los ciudadanos y para que la enfermedad no sea el campo de especulación de oscuros intereses. Por ello, nos parecen acertadas las peticiones de esta moción en cuanto apunta a las fórmulas que pueden ser viables a nivel del Estado español y de la Unión Europea, ya que estamos hablando de un problema que afecta no solo a nuestro país, sino también a los de nuestro entorno. Y no nos vale el argumento de la defensa de las arcas públicas para no costearlo, ya que cuando la alternativa a la administración de este medicamento puede ser la muerte, la cirrosis, el trasplante o el cáncer de hígado, resulta que las consecuencias de no administrarlo a la larga serán mucho más costosas, tanto en cifras económicas como en vidas humanas. Y si se desarrollase una investigación e industria farmacéutica pública con financiación adecuada que diese lugar a patentes públicas de medicamentos, estaríamos avanzando mucho en la mejora de la salud de la población y sobre todo en acabar con esas prácticas especulativas que supeditan la vida de las personas al beneficio en bolsa. Por tanto, el Grupo Andalucista suscribe plenamente la moción de Izquierda Unida. Gracias. Vale, muchísimas gracias. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Gracias. Bueno,
Para empezar, nosotros en el fondo de la moción estamos totalmente de acuerdo, no da igual quien gobierne, vemos justísimo que aquel enfermo que necesite el medicamento lo tenga, por tanto, de antemano decir que estamos totalmente de acuerdo con el fondo de la moción. Ahora bien, lo que no entendemos es que una moción que podía ser muchísimo más simple, que es pedirle al gobierno de turno, a la Comunidad Europea y a la Junta de Andalucía, que también pinta en este tema, no olvidemos que tiene competencia en sanidad, aprovechar, politizar un tema como es los enfermos de hepatitis C y hacer una moción que lo que queremos es prácticamente pseudocambiar el sistema sanitario español, lo cual no entendemos. Por tanto, si la moción fuera estrictamente, le pedimos al presidente del gobierno, al gobierno actual, que todos aquellos enfermos que necesiten la medicina de hepatitis C la tengan, estaríamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en magnificar una moción y llevarla, aprovechando este tema, llevarlo a politizarla de tal manera que queramos cambiar el sistema sanitario español. A nosotros nos da igual que gobierne el Partido Popular ahora mismo. Queremos de justicia que todos los enfermos que necesiten ese medicamento lo tengan, sin entrar en temas de bolsa, de legislaciones, ni de más historias, que lo que hacen es enfarragar un tema tan simple como es exigirle a Europa y al gobierno y a la Junta de Andalucía que estos enfermos tengan este medicamento. Si la moción, vuelvo a repetir y termino, solamente se quedara en que le exigimos al gobierno que tenga este medicamento, nosotros lo apoyaríamos sin ningún tipo de fisura, pero por tanto podemos llegar incluso a hacer ese planteamiento: retiren todo aquello que para nosotros sobra, que es la politización de la moción. Nosotros este no es el foro para cambiar el sistema sanitario español. Nosotros somos el Ayuntamiento de Palma del Río. Ya está el Parlamento de Andalucía, está el Congreso de los Diputados y está el Parlamento Europeo, que son donde se tienen que cambiar las leyes y funcionamiento de los sistemas sanitarios de España y del resto de la Comunidad Europea. Dejarlo solo en la petición de que el gobierno garantice que todo aquel paciente de hepatitis C necesite la medicina, la tenga. Nosotros estaremos totalmente, al 100%, a favor. La portavoz, gracias. La portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Yo casi, bueno, me gustaría también empezar como ha empezado Cesario. Evidentemente, Ana, esta moción se puede defender, evidentemente, yo incluso como ciudadana, ¿no?, que ve en los medios de comunicación estos temas, de la hepatitis, de los recortes, de las protestas que están teniendo este tipo de enfermos y, bueno, de los conocimientos que podamos tener. Cuando nosotros esta moción se nos hace llegar, pues la verdad es que yo he escuchado a mi partido hacer las propuestas. Como ciudadana es que no me cabe otra en mi cabeza ni a ningún compañero mío de mi grupo que no estar de acuerdo en los planteamientos que se hacen a nivel general. Pero reitero lo que ha dicho Cesario, hay cuestiones que para nosotros que se escapan, que no están, bueno, dentro ni de nuestro ámbito. Yo sé que ustedes lo plantean, bueno, como posición política en este pleno ante ciudadanos de nuestra ciudad que pueden afectar, pero tengo que decir que es verdad que es una moción, bueno, esta es muy complicada, la que viene después no te quiero ya ni contar. O sea, yo ya a la próxima corporación voy a decir que cada uno que se busquen asesores. Yo lo digo llevo mucho tiempo aquí y yo parece que cada vez sé menos de determinados temas. Yo busco la posición que tiene el Partido Socialista, como ya te digo, como ciudadanos, nosotros ante la lógica, evidentemente el apoyo total a este tipo de enfermos, eso nos puede pasar a cualquiera, y que se encuentren desangelados y sin este tipo de medicamentos, por negocios, por industria farmacéutica, es que eso no lo entendemos, por recortes, como dice Cesario, a mí me da igual quién gobierne en Andalucía, la adicional ha hecho, y en el gobierno central, nosotros estamos de acuerdo. Por eso, no sé si habéis visto lo que propone evidentemente los grupos políticos. Yo me ha sorprendido es que el PSOE ha propuesto una proposición no de ley en el gobierno central donde dice de forma muy resumida eso que estáis diciendo vosotros. Lo tengo aquí. Elaborar un plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C que fomente la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, e incorporar una partida presupuestaria
en el Fondo de Cohesión Sanitaria que asegure la aplicación de dicho plan tanto a las medidas preventivas y de detección precoz, es decir, presupuesto, que es de lo que se trata. Por lo tanto, nosotros evidentemente estamos de acuerdo en lo que es en el carácter general de la moción. Nuestra propuesta va a ser abstención, de otra cosa porque habla de temas que nosotros no estamos puestos, no es por otra cosa, sino en todos esos temas que se habla de la industria farmacéutica, que si pública, privada. Nosotros lo que entendemos es que aquí lo importante es hablar de que los enfermos de hepatitis C sean tratados, que no queden en espalda de cara a la administración, y que los gobiernos de turno, en este caso tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central, en este caso la Junta de Andalucía, que tiene competencia en ello, y que también ha hecho frente a Asturias y Andalucía, son las únicas dos comunidades autónomas que se han sumado al compromiso de que estos enfermos no se van a quedar sin los recursos necesarios de medicamentos. Y voy a terminar como el otro día escuché a una mujer que decía de la hepatitis, que era enferma de hepatitis C en los medios de comunicación, y decía: si tuviera la enfermedad del ébola, seguro que tendría tratamiento. Es verdad, hay tipos de enfermedades que ya lo hemos visto, ¿os acordáis con la gripe A, que ahí no hubo escasez de recursos, con el ébola lo que se ha realizado? Sin embargo, hay otro tipo de enfermedades que tienen muchos ciudadanos que son más silenciosas, que parece ser, algunos han dicho que es contagiosa, yo por lo que he leído parece ser que no es muy contagiosa, por lo tanto, pues para las administraciones no es tan importante. Yo creo que al final, independientemente de lo que hablemos de politización, porque es necesario, lo que este pleno debe de acordar es que apoyamos a este tipo de enfermos y que no queden de cara a la administración, sino que la administración debe de apoyar los recursos necesarios para tratarlos a ellos y sobre todo la prevención de este tipo de enfermedades, la hepatitis C y de otras que seguro que yo, como no tengo conocimiento en cuestiones de este tipo, pues seguro que habrá, y que cojan por donde tengan que coger esa industria farmacéutica. Yo no sé si el tratamiento, si es patente pública o lo que sea. Para dicho necesario están los parlamentos, los congresos, los diputados, las mesas de sanidad. Aquí Juan seguro que nos podría dar clases de estas cosas, que de muchas cosas a diario. Que sean ellos los que de verdad, las mesas de sanidad que se están creando, que debatan sobre esto. Para eso están ellos. Y nosotros debemos de centrarnos, independientemente de que es respetable que lo traigáis y nosotros hablemos, en los temas que nos competen, que son muchos importantes, como las viviendas sociales, y que seamos ágiles en esos temas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el grupo proponente tiene la palabra. Gracias. Yo me sorprende que se diga que aquí en el pleno estamos politizando. Yo creo que aquí ahora mismo estamos todos políticos, estamos hablando de política y se tiene que politizar y dejar más. Es que es lo lógico, que aquí se está politizando, por supuesto, estaría bueno que aquí no se politizara porque entonces iríamos mal. ¿Que hablamos de temas políticos? Sí, hablamos de nuestra ideología, nuestra forma de ver el sistema. Y los afectados de hepatitis C se encuentran como se encuentran, quizás por el sistema sanitario que tenemos. Y por supuesto, aquí lo que se está pidiendo es el posicionamiento político de este pleno ante una situación, y no solo de lucha al medicamento, no, de lucha al medicamento y qué tenemos que hacer para cambiar este sistema, porque nosotros apostamos por un sistema público, sanitario. Entonces, ante la propuesta del Partido Popular, por supuesto, no vamos a cambiar en ni una coma nuestra moción, y por supuesto estamos politizando y estaremos politizando mientras Ciudadanos nos dé su voto y estemos aquí, claro, porque para eso venimos, para hacer política, cada una con su ideología, allá cada cual, porque para eso, que cada uno tiene su ideología y la tendrá que defender en los foros que lo tenga que defender. Por eso no me ofende que diga que esta moción intenta, hombre, lo que no estamos manipulando a ningún, o estamos utilizando a los enfermos, porque precisamente esta moción básicamente está elaborada y se cuenta con la plataforma de afectados por la hepatitis C. Por eso estamos tranquilos de que lo que traemos aquí está dado el visto bueno por esas plataformas de afectados por el virus de hepatitis C. Por lo tanto, no vamos a cambiar de la moción y la mantenemos tal y como la traemos. Bueno, lo dejamos aquí, ¿parece? ¿Sí? Si queréis seguir hablando.
habla todo el mundo entonces. Lo dejamos, vamos, si queréis hay otro turno, yo creo que cerrar, ¿no? Bueno, lo sometemos a votación, ¿no? Grupo de Izquierda Unida, Grupo Andalucista, Grupo Popular, Grupo Socialista, sale a favor la moción. Pasamos al siguiente punto, que es otra moción, que es una moción del Grupo Municipal Andalucista para aprobar la iniciativa legislativa municipal de la transparencia en Andalucía. El portavoz del Grupo Andalucista tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, el Partido Andalucista está promoviendo en todos los ayuntamientos donde cuenta con representación municipal una iniciativa legislativa municipal. La iniciativa legislativa municipal no es otra cosa que ejercer o llevar a cabo lo que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el artículo 111.2, establece para potenciar las iniciativas legislativas tanto ciudadanos como ayuntamientos que cumplan una serie de requisitos con objeto de plantear al Parlamento iniciativas legislativas, es decir, proposiciones de ley, proposiciones de modificaciones legislativas y demás. Es decir, la potestad que la Ley 588 otorga a los municipios de poder plantear directamente ante el Parlamento aquellas iniciativas que consideren esenciales, importantes o trascendentes para el buen gobierno de nuestra comunidad. En ese sentido, el Partido Andalucista está promoviendo esta iniciativa legislativa municipal con objeto de mejorar la reciente ley, la 1/2014, denominada de transparencia, con objeto de ir más allá de donde se ha quedado esa norma. La norma quizás se ha quedado un pelín corta al no haber aprovechado el momento, dada la situación en la que nos encontramos, la situación de hartazgo de la ciudadanía respecto a todo lo que es la cuestión política y sobre todo ante la que está cayendo con todos los casos que se están conociendo de expiaciones del buen hacer político por parte no solo de políticos en sí, sino de altos cargos y demás. En ese sentido, aunque el procedimiento normal es leer lo que es el contenido de la moción presentada, dado que la misma es bastante extensa y un poco quizá compleja o farragosa, nos vamos a limitar a hacer una pequeña reseña de su contenido antes de iniciar el debate previo a la jueza. La transparencia política se conoce como nivel de accesibilidad y publicidad que el gobierno ofrece a la ciudadanía en relación a sus actividades públicas, así como la garantía del ejercicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la información sobre el funcionamiento interno del gobierno, así como de sus instituciones, como también de todos aquellos aspectos que afectan a la gestión política. Esta ley, la 1/2014, 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en los términos en que actualmente está redactada, ha supuesto, a nuestro entender, perder un tren valioso, pues ha desterrado del concepto de transparencia cualquier referencia a las normas del buen gobierno o de la transparencia política. Para el ciudadano de a pie, el término de transparencia, tal y como lo percibe, implica esa idea de un gobierno abierto al ciudadano, una propuesta organizada sobre todo ética y política, para transformar la participación política. La transparencia ha de suponer una ampliación de la legitimidad representativa ante los déficits de democracia y de la actual insatisfacción ciudadana respecto a la política. A fin de que ese vínculo entre los poderes públicos y la confianza de la ciudadanía se consolide y madure, los gobiernos más adelantados se dotan de medios materiales y legales, de valores y de mecanismos que faciliten la buena manera de hacer y de controlar a esos responsables públicos. Por este motivo, la iniciativa legislativa municipal que promueve el Partido Andalucista ante los ayuntamientos, insistimos, los que cuentan con representación política, con objeto de elevarla al Parlamento andaluz, intenta incluir en esta ley de transparencia normas de buen gobierno, o como se denomina en esta iniciativa legislativa, de transparencia política, ya que entendemos que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. En tal sentido, lo que es la iniciativa no pretende romper con la actual ley de transparencia, sino todo lo contrario, mejorar con objeto, insistimos, de incluir ese concepto de transparencia política y de normas o código de buen gobierno, de buen hacer,
en esta ley. Para ello se pretende, como reseñamos en el cuerpo de la moción, la modificación del artículo 1, 2 y 3 con objeto de incluir dentro de ese objeto, del objeto de esta ley, lo que son las obligaciones de transparencia política que afectan a los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de esa transparencia política, incluir el concepto o la definición de transparencia política y ampliar asimismo el objeto o el ámbito subjetivo, de aplicación de esta norma, no solo en los términos en que inicialmente está redactada, sino a aquellos miembros de gobiernos legales, de gobiernos locales, altos cargos, partidos políticos, corporaciones, sindicatos, asociaciones incluso privadas, que de alguna forma participen de financiación pública y que por ello deben estar sometidos a este criterio de transparencia y de accesibilidad informativa para el ciudadano. Eliminar asimismo un primer párrafo del artículo 5 de dicha norma, que restringe quizás ese ámbito de transparencia que la norma, que la ley tiene establecida en su actual redacción. Eliminar el artículo 11, más que nada por entender que el mismo quedaría contenido dentro del nuevo título o del título de nueva creación que interesamos incorporar a la citada norma denominada de transparencia política, favorecer la posición del ciudadano y ciudadana frente a la administración ante esas solicitudes de información que se contienen en el cuerpo de esta norma, la creación del portal de transparencia, principalmente la creación de ese nuevo, la inclusión de ese nuevo título denominado de transparencia política o de código de buen gobierno, que permita establecer una serie de principios éticos de actuación a los que han de estar sometidos las personas que están bajo el paraguas de aplicación de esta norma, establecer asimismo la obligación de todos estos sujetos sometidos a la aplicación de la norma de la declaración tanto de sus actividades, de bienes, derechos como intereses, así como del gobierno o de los distintos órganos dependientes de esta ley, de rendir cuentas y dar transparencia de su gestión y acción de gobierno, y principalmente establecer un régimen sancionador derivado precisamente de estas conductas para, digamos, corregir las desviaciones que se puedan llevar a efecto como consecuencia de los incumplimientos de estas normas, de este código ético de buen gobierno que pretendemos incluir con esta modificación. Por ello solicitamos del Pleno Municipal, entendiendo que creo que es algo que a todos nos interesa precisamente transmitir a la ciudadanía, ese aura de transparencia, de que realmente el político es un servidor público por encima de cualquier otra concepción equívoca motivada precisamente por la situación en la que nos encontramos, interesando que este Pleno apruebe por manera absoluta lo que es esta moción con objeto de sumarnos a esa iniciativa a fin de mejorar en lo posible la actual ley de transparencia anunciada. Gracias. Vale, muchísimas gracias. La portavoz del Grupo de Izquierda Unida también tiene la palabra. Gracias. Izquierda Unida pues lo tiene claro y porque siempre lo ha tenido, de que no habrá límite a la hora de aplicar cualquier tipo de mecanismo que asegure pues la transparencia, ¿no? La Ley de Transparencia Pública es una normativa por la que todos los ciudadanos y ciudadanas, como ha explicado el portavoz del Grupo Andalucista, pues tendrán derecho a recibir por información de todo aquello que se pague con dinero público. En cuanto a la diferencia incluso con la ley andaluza, con la ley del gobierno estatal, pues tiene grandes diferencias a mejor la nuestra. La transparencia debe ser pues, como una herramienta que prevenga de cualquier abuso de poder, y con una normativa como esta pues no serían posibles casos como los de los expedientes de regulación de empleo que ha ocurrido. Izquierda Unida presentó enmiendas al proyecto de ley que se aprobó en junio, y fueron un total de 19 enmiendas las que presentó Izquierda Unida, y en la línea de fortalecer la dirección y la exigencia que indicaba por el proyecto. Estas enmiendas mejoraron notablemente el proyecto inicial, enmiendas que pasaban por la inclusión de otros actores en la publicidad y la fiscalización democrática, tales como era la Iglesia o las confesiones religiosas, con el fin de garantizar el acceso a la información sin ningún cortapisa, y incluyendo unas tasas públicas también que no impidan el acceso de esa información a los ciudadanos, que eso también es importante. Enmiendas relacionadas también con la adición de órganos extraparlamentarios, como es la Cámara de Comercio o el Defensor del Pueblo, para que aseguren también esa fiscalización
y el aumento de exigencias a las administraciones en la publicidad activa. Esta ley nació con buen augurio y Izquierda Unida va a seguir trabajando desde el convencimiento de que todo es mejorable, como bien ha dicho el Partido Andalucista. Izquierda Unida quiere plantear también, quizá a lo mejor que no sea el momento, no sé si es el momento más apropiado para esta ley, con unas elecciones a vista dentro de nada, quizá no llegue esto a buen puerto. Sin duda, como no, todo lo que sea mejorar esta ley, lo vamos a apoyar y vamos a estar de acuerdo. Si bien, como hemos dicho, no podemos negarle el derecho que tiene el Partido Andalucista de presentar estas propuestas, pero una coyuntura de unas elecciones 2 meses vista, igual esto no, por eso está metido ahí, que no se lo esperaba nadie, pues vamos a apoyarla, pero era solamente esa versión, que quizá esto pues no sirva a mejorar mucho. Nada. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Gracias. Bueno, nosotros, transparencia la máxima posible, claridad la máxima posible, y al límite de lo personal, incluso, diríamos. El político tiene que tener la mayor transparencia y claridad posible. Ahora bien, me voy a remitir un poco al argumento de la cuestión anterior. Es que no somos el foro que tenemos que debatir esto, es que no lo somos. Es que yo a mis parlamentarios, a mis diputados, a mis senadores, les voy a exigir que hagan la mejor ley posible, ahora que estamos gobernando, la mejor ley posible de transparencia. Pero a mí no me piden que yo haga la mejor ordenanza municipal de circulación. Es que son ellos los que tienen que decirnos cuál es la ley de transparencia. Les voy a exigir, desde este humilde Grupo Popular de Palma del Río, que hagan la mejor ley de transparencia posible, que llegue incluso a gozar la intimidad del político y que el límite esté ahí, lo más claro posible. Ahora bien, nosotros no somos el ámbito donde tenemos que debatir estas leyes, es que no lo somos. Entonces, vuelvo a repetir, Onofre, vuelvo a repetir, el fondo, totalmente de acuerdo, transparencia máxima, y se la vamos a exigir a nuestros parlamentarios y a nuestros diputados, pero no somos el ámbito donde tenemos que debatir si cambiamos un artículo o dejamos otro artículo, porque entre otras cosas no nos sentimos preparados, y como no nos sentimos preparados, tenemos que ser honestos hasta donde llegamos, y llegamos a decir que sí al fondo, pero de luego no a la forma de pedirlo. Por tanto, nosotros, estando de acuerdo con el fondo y no en la forma de pedirlo, lo vamos a abstener. Gracias. La portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Bueno, yo con todo mi respeto al Grupo Andalucista y a la libertad que tenemos todos los grupos de presentar cuantas mociones queramos, entre otras cosas, porque evidentemente lo que afecta a todos los ciudadanos en el ámbito que nos movemos. A mí la verdad es que pues, sí me sorprende, no solamente por el tamaño de la moción, yo creo que, sino porque en un momento cuando empecé me sentí un poco hasta parlamentaria, de verdad, porque lo de la iniciativa legislativa municipal, yo decía, ¿esto qué es, no? ¿Que soy parlamentaria ahora o concejala de mi pueblo? La verdad me ha sorprendido, con todo el respeto, no lo digo supongo que lo ha presentado en todos los sitios así. Mira, nuestra posición va a ser la abstención, Manuel, entre otras cosas no por nada, no porque no estemos a favor, por supuesto que estamos a favor. De hecho ahora voy a dar datos de lo que hace el Ayuntamiento de Palma del Río, que es lo que los ciudadanos de Palma nos exigen a nosotros que estamos aquí sentados, sino entre otras cosas porque no tengo elementos para decir si esto que ustedes proponen es mejor o peor que lo que se aprobó en junio, como bien han comentado los parlamentarios andaluces, que sabéis que se aprobó por unanimidad. El Partido Andalucista, el Partido de Izquierda Unida ha hecho ahora propuestas, bueno, se aprobó por unanimidad de los 3 grupos que estábamos allí, con lo cual yo lo asumo como mío, la ley de transparencia que se aprobó en el Parlamento de Andalucía en el mes de junio. Y lo siento del Partido Andalucista, pero nosotros no tenemos elementos para decidir si esto es
que ustedes proponen más transparente o menos transparente. Usted ha hecho referencia a transparencia subjetiva. Bueno, al final lo que yo creo entender es que la gente que nos ve, nuestros ciudadanos, sepan o tengan claro lo que nosotros hacemos aquí con sus recursos. Es de lo que se trata, creo yo, ¿no? Así hablando mal y pronto, o entiendan qué hacemos con las subvenciones, cómo se reparten, qué se hace, con qué dinero llegamos nosotros aquí. Eso es una de las cosas que más me sorprendió. Cuando yo llegué de concejala, y hace 16 años de esto, yo llegué firmando que tenía de patrimonio y me voy a ir diciendo que es lo que tengo. Y eso está ahí. El Partido Socialista, hace ya, antes de que se hablara de transparencia, nos hicieron colgar a cada uno de nosotros nuestros datos en la página web. Que yo no sé si decíamos, ¿era eso que para ver las miserias que tenemos? Porque es que eso es simple curiosidad de las hipotecas que teníamos de nuestros pisos de VPO, la mayoría, y esas cosas. Y eso se hablaba ya cuando ni de ley de transparencia. Yo no sé otros grupos políticos lo que hacían en ese momento. Yo estoy hablando del mío y de lo que yo he hecho como concejal. Poner mis datos, y ahí están, publicados. Y luego este ayuntamiento nos ha hecho como concejales, ahí está publicado. Yo creo que somos los únicos que lo hemos hecho, el equipo de gobierno, poner nuestros datos, incluso personales, ha dicho Cesario, incluso hablamos personales, no, que aquí ya se hace, datos personales, nuestro patrimonio, nuestro rendimiento neto del trabajo, todo eso tenemos que dar fe de eso. No sé si se habla de eso de transparencia o no. Y ahora otra parte importante es decir, ¿qué hacemos con los recursos de nuestros ciudadanos? ¿Qué hacemos con sus recursos? Con lo que viene de lo que pagan de Hacienda Local, con lo que pagan del agua, lo que pagan de la alcantarilla. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Aparte de publicarlo, decir en el presupuesto general, bueno, para eso no están los medios de comunicación, pero existe una página web. Y esa página web, sabéis, hoy mismo ha publicado, muchas universidades están haciendo estudios sobre esto y me parece estupendo que se den fondos, que se destinen para estudiar qué hacemos cada uno de los ayuntamientos. Hoy lo ha hecho Transparencia Internacional, que he estado mirando, y es de la Universidad de Málaga, han hecho unas valoraciones. Nosotros han publicado, yo voy a dar datos de Palma del Río, porque aquí Palma del Río está implicada en todo esto, el ayuntamiento. La web del ayuntamiento es la cuarta más transparente, es la primera, no, perdón, de Cabra. El ayuntamiento de Palma es la web más transparente de la provincia de Córdoba. La más transparente, no de la primera, de la segunda, no, la más transparente. Es un estudio hecho por, lo mira, Mapa Infor Participa. Y he mirado uno de los indicadores, digo, bueno, ¿y qué miden esta gente en las páginas web? Porque podemos decir que somos muy transparentes, pero ¿eso qué significa? Pues mire usted, eso sí mide, no sé si eso es transparencia, pero como se ha estudiado la moción, usted ahora me lo dice, facilitar la participación ciudadana. La web de Palma del Río es la que más facilita la participación ciudadana. Y ahora que hablamos todo, se nos llega a la boca a todo el mundo con la participación ciudadana. No, es que nosotros ya lo venimos haciendo. Además somos los que mejor lo hacemos. Oye, ¿por qué no? Hay que decirlo. Porque estamos orgullosos de eso. Y además, en la participación ciudadana, en el seguimiento de esa participación y en la evaluación de la gestión. Oye, se nos evalúa cómo gestionamos los recursos. Se nos evalúa. Y hay un estudio hecho, y está ahí, lo podéis ver, que yo lo he estudiado. ¿Y qué lo he visto? Y lo hacen los, digamos, organismos autónomos, que no tienen nada que ver con los ayuntamientos, son universidades, son personas, bueno, que para mí, yo creo, y para todos nosotros, no los vamos a cuestionar, porque son muchas las que hay. Tengo esta que es la más actual, la del 29 de enero del 2015, el diario Córdoba Hoy. La web municipal es la más transparente, aquí está la noticia. Pero hace poco, sabéis que el alcalde dio aquí datos, que salió el alcalde en El País y en los estudios que se han hecho en cuanto a todo, nos sometemos a todo. ¿Qué es cuestión de necesario mejorar? Por supuesto, habrá parámetros, cosas que habrá que mejorar, y en eso, en cuanto a la transparencia, necesitamos mejorar en carácter general, porque si no, no surgirían o no se dieran los casos que se están dando. Tenemos que ser transparentes, y sobre todo yo creo que más transparente es que a los ciudadanos les llegue, porque yo creo que en la página web están los perfiles de los contratantes,
perfil del contratante para que la empresa, pero yo creo que donde se carece de verdad es como llegamos al ciudadano medio, a esa persona, bueno, pues que no llega a las nuevas tecnologías, que no está puesto en los medios de comunicación, que no se entera realmente, bueno, qué se hace con su dinero, qué hacemos los concejales, los que estamos aquí hoy, ahora por la tarde debatiendo. Yo creo que si llegamos a esas personas, a esos ciudadanos, es cuando realmente la gente va a sentir que es ser transparente, porque nosotros, bueno, pues aquí estamos, ojalá todo el mundo y a través de los medios, pues se enteran de lo que aquí se debate, qué se hace con sus recursos, y yo creo que los ayuntamientos somos ejemplos, de verdad, la mayoría, excepto casos que siempre va a haber, porque entre otras cosas, pues cada persona es un mundo. Los ayuntamientos somos ejemplos en cuanto a la transparencia y las demás administraciones deben tomar nota de los ayuntamientos que lo hacemos bien, porque no lo hacemos. Y voy a terminar. Yo acabo de firmar de mi partido un compromiso ético de que debemos hacer las cosas correctamente, y eso lo hacemos. Ahora, lo que cada uno personalmente haga, eso ya sí que para eso las administraciones públicas a nivel de más alto nivel, los ayuntamientos deben vigilar que por lo que hagamos esté hecho. Para eso yo creo que se aprobó la ley de transparencia de la Junta de Andalucía, pero sí que el Partido Andalucista cree que hay elementos que se deben seguir sumando y que deben de aportar a esa ley de transparencia, bienvenido sea. Pero nosotros nos vamos a tener no porque no estemos de acuerdo en cuanto a la transparencia, sino porque no tenemos elementos para decir qué diferencia hay entre una cosa y otra. Pero por eso es la abstención. Muchas gracias. Si os parece, cierra el proponente, el portavoz del Grupo Andalucista tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, intentaré ser muy breve. A Izquierda Unida agradecerle el apoyo y las palabras que han tenido, y respecto al comentario acerca del momento, en el momento que esto se pone en marcha, evidentemente desconocíamos el terremoto político que se iba a producir en Junta y que nos iba a encontrar evidentemente con unas elecciones a menos de 2 meses. Aún contábamos con 1 año y pico para la tramitación de esta iniciativa legislativa municipal. A PP y a Partido Socialista, aunque luego me referiré más detenidamente al Partido Socialista, en ambos casos recordar que, porque evidentemente nos encontramos precisamente con concejales que tienen muchísima más experiencia que yo. Yo llevo apenas año y medio, soy un recién llegado a esto de la política, un niño en pañales en ese sentido, y sin embargo concejales como ha dicho Nelly, con más de 16 años de experiencia en el municipio, deben conocer que desde el año 88 existe una ley que desarrolla precisamente un artículo concreto del Estatuto de Autonomía de Andalucía que da la potestad no solo a los ayuntamientos, también a los ciudadanos a nivel particular, de presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento. O sea, no estamos hablando de que nos convirtamos en parlamentarios, que redactemos leyes, que normalmente solo hacen un grupo de asesores mucho más estudiosos y mucho más preparados que nosotros, pero sí evidentemente plantear esas iniciativas legislativas para que el Parlamento entre a discutirlas. Luego las aprobará o no las aprobará, dependiendo de la correlación de fuerza existente en dicho hemiciclo en cada momento. Pero en el caso de los encontramos, lo único que estamos pretendiendo es transmitir lo que a nivel del Partido Andalucista, que no olvidemos, no tenemos representación en el Parlamento andaluz. Por lo tanto, si la forma que tenemos es precisamente utilizar lo que sí podemos hacer a través de los ayuntamientos, en los que sí contamos con representación pública, que es promover estas iniciativas, que para eso existen las normas, todas, para cumplirlas, y en su caso aquellas que nos benefician, para aprovecharnos de ellas y utilizarlas en provecho de los ciudadanos, que en última instancia son los beneficiarios o los, digamos, por a quien nos debemos, para entendernos. Dicho esto, que no es cuestión de jugar a ser parlamentarios, simplemente es aprovechar lo que tenemos para el debate. Y lo que hemos transmitido, evidentemente, como bien ha dicho la teniente alcalde o la portavoz del Partido Socialista, evidentemente es algo que se está haciendo a nivel de todos aquellos ayuntamientos, en el cual, evidentemente, es una moción densa, porque evidentemente ha sido preparada con la suficiente sosiego para precisamente trasladar ese concepto de transparencia, pero a ese otro nivel, no ya simplemente como la ley está redactada ab initio, es decir, meramente posibilitar que los ciudadanos accedan, como bien has dicho,
a la información sobre qué hacemos con el tema de las subvenciones, el tema de la licitación pública, no, ir más allá. Con la que está cayendo, y vuelvo a decir el mismo punto, con la que está cayendo, yo creo que efectivamente a los ciudadanos, al ciudadano medio, como bien dice, al ciudadano medio le interesa conocer qué hacemos con nuestros recursos, con sus recursos. Y le interesa conocer, pues mira, qué hacen los políticos que perciben dietas cuando supuestamente están en el ejercicio de sus funciones, o qué hacen con esas aportaciones en especie que perciben, o qué hacen con esos gastos domésticos en esas residencias oficiales que ocupan, o a qué dedican los consumos telefónicos, o qué destino dan los coches oficiales, en fin, estamos hablando de cosas que sí le está preocupando al ciudadano, cosas en las que sí se está gastando mucho dinero público y cosas que sí está provocando la situación de disgusto, de hartazgo, de cansancio de la ciudadanía frente a lo que algunos denominan la casta política. Evidentemente, entiendo que la finalidad de esta moción no es otra, nada más que, como bien has dicho, mejorar, añadir puntos a esa transparencia, a esa obligación que tiene el político, el servidor público, un concepto británico, como se denomina al funcionario en aquel caso. En este caso nosotros entendemos que el político no debe olvidar que es un servidor público, está puesto aquí por el ciudadano para servirle a él y evidentemente estar en su favor y velar por sus intereses. Y cuando he visto el tenor de tu contundente argumentación, digamos, para justificar la postura del grupo político del Partido Socialista respecto a esto, me ha venido a la cabeza un viejo adagio latino que utilizamos los letrados, que es la de excusatio non petitam, accusatio manifestam, es decir, parece que estábamos intentando justificar qué buenos somos y qué bien lo hacemos, pero que en realidad creo que no tiene nada que ver con el contenido de esta moción. Únicamente hemos pedido al Pleno el que se sume a esa voluntad de, todos hemos manifestado en principio, de querer ser más transparente y que el ciudadano esté mucho más tranquilo con la actuación que como políticos estamos haciendo, para simplemente elevarlo a donde tiene que ser debatida, el Parlamento de Andalucía. Muchas gracias. Sometemos a votación, si os parece. El Grupo de Izquierda Unida, Grupo Andalucista, Grupo Popular, Grupo Socialista. Pasamos al siguiente punto, que es informe de alcaldía. Bueno, dos. Precisamente una información viene a colación de transparencia, precisamente. En esta semana nos ha llegado un escrito de la Federación Española de Municipios y Provincias que se va a constituir una red de ciudades por la transparencia y se van a marcar unas directrices. Todavía está, ya le informo al Pleno que cuando tengan las directrices pues las traeremos al Pleno para que nosotros acogernos a ese tema de transparencia, porque yo sí pienso que los políticos estamos acusados manifiestamente, y como estamos acusados manifiestamente por la sociedad hay que justificarse. Yo pongo el latinejo, lo pongo al revés, y lo pongo al revés por la fecha y los momentos en los que estamos. Normalmente siempre decía que había una presunción de inocencia, ahora ya sobre los políticos no hay presunción de inocencia, por tanto tenemos que justificarlo y tenemos que ser transparentes y tenemos que publicar, que yo todavía no he visto del grupo andalucista ninguna declaración de la renta de los miembros ni del cónyuge en la página web del Ayuntamiento de Palma del Río, y sería bueno que se pusiera, y yo creo que antes de presentar moción deberíais de haberlo hecho, pero estupendo. Nunca será tarde si la dicha es buena. Si la ponéis a partir de mañana sería... Claro, si da igual, si es el patrimonio personal, por ejemplo, la declaración de la renta del cónyuge y del concejal, es igual, si es el patrimonio, estamos hablando, es lo que cobramos dentro y fuera, y es lo que se cobra, eso es lo que quiero decir. Bueno, información también. Segunda información, el comandante
teniente coronel jefe de la Comandancia de Córdoba, Francisco Fuente, ha remitido un escrito al Ayuntamiento para agradecer y felicitar la labor de dos agentes locales, dos policías locales, que detuvieron a dos personas o colaboraron a través de una persecución que hubo en vehículos de dos presuntos autores de 6 delitos de robo de fuerza armada. Parece que lo hicieron con bastante profesionalidad, porque se coordinó después con la Guardia Civil y con un compromiso personal importante. Si os parece, me pide que dé traslado a los agentes, lo he hecho al jefe de la policía, pero si os parece también podemos expresar la felicitación y el agradecimiento de parte de todo el pleno, si os parece adecuado. Bien. Pasamos al punto 22, que es ruegos y preguntas. Ruegos. Tenemos un ruego. Nosotros esperábamos que o viene la comisión, o normal hubiera sido traerlo a pleno, pero ya que no, pues solicitamos que se nos haga llegar el borrador del manifiesto por el turismo de Palma del Río, que nos sorprende que aún ni en comisión ni en pleno, como hemos dicho, se nos haya ni hecho mención. El borrador pues, tenemos acceso porque está colgado en la página web, eso sí, pero no se nos ha explicado ni se nos ha mínimo hecho partícipe de ese manifiesto por si hay alguna aportación de los grupos políticos, porque creo que, no sé si tampoco este es el foro y tampoco tenemos pintado nada aquí, pero yo creo que sí, que debemos pintar algo en el tema de elaborar un manifiesto por el turismo en Palma del Río, y más cuando, por lo que se ha podido leer, lo que se está perfilando es nuevamente pues o privatizar o concertar, que está más moderno todavía, pues nuestro equipamiento público. Eso es, entonces, por un lado, rogamos que nos haga llegar y por lo menos que nos haga llegar la invitación a participar. Ya no el manifiesto, porque el manifiesto lo tenemos, porque está colgado en la página web, pero no se nos ha hecho partícipe de ese tema. Bueno, esta otra es una pregunta. El grupo andalucista tiene la palabra. Gracias. Dos ruegos. Uno es referente al decreto 2469 y nos gustaría que se nos informase al día de hoy cómo está la demanda que ha solicitado la empresa Ingenia de una indemnización a este ayuntamiento por el incumplimiento en el proyecto sobre la construcción de la pasarela sobre la A431. Y el segundo ruego, que por favor, que son varios meses lo que llevamos diciendo, se agilicen la pintada de los pasos de peatones, que son personas las que cruzan y que antes de encontrarnos con algún problema, que por favor se agilicen esa pintada. Pregunta, ¿el grupo de seguridad? Y volver a preguntar también en este pleno en qué situación se encuentra la valoración de los puestos de trabajo de los trabajadores de este ayuntamiento. El grupo andalucista tiene la palabra. Cuatro preguntas. Primero, en el pleno municipal del 18 de septiembre del 2014, este grupo municipal solicitó ver el proyecto de viabilidad que el equipo de gobierno tenía referente al futuro de Santa Clara. Asimismo, solicitamos ver los informes de los técnicos de este ayuntamiento y de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía al respecto de todas las actuaciones que se iban a realizar en Santa Clara. Hasta la fecha no hemos recibido nada al respecto. Por ello, nuestra pregunta es: ¿por qué no se nos ha dado? Si no existen esos informes, o si existen, ¿por qué esa demora? Segunda pregunta. Asimismo, el 14 de noviembre este grupo municipal
solicitó que se facilitase por escrito detalles de las obras y proyectos que se están realizando en Santa Clara, por información acerca de si se han hecho la obra a través del taller de restauración y mantenimiento de equipamientos culturales y en qué han consistido exactamente esas actuaciones. Usted, con fecha del 25 de noviembre, señor alcalde, nos envió un escrito en el que se describían las obras en general que se habían hecho, sin dar detalles, sin proporcionarnos el proyecto y sin contestar si se habían hecho a través de dicho taller. Nuestra pregunta sería: ¿hay proyectos para esas actuaciones que se realizaron en el entorno de elementos protegidos de un PIC? ¿Se hizo o no se hizo con ese taller? Otra pregunta: ¿cuándo se van a reparar los parches de los pivotes de la calle Feria, señor alcalde? Otra pregunta: ¿quién es el responsable de la apertura y cierre de la puerta de acceso a la mesa de San Pedro? Y por último, ¿qué es lo que pasa con los adoquines sueltos en la Fuente Nueva en la Plaza del Parque? El Grupo Popular tiene muchas gracias. El Grupo Popular tiene Gracias. Nosotros vamos a coincidir con Izquierda Unida y vamos a preguntar si se sabía algo sobre la evaluación de los puestos de trabajo de los empleados de este ayuntamiento. Nada más. Sobre el borrador del manifiesto, el sector y la mesa de turismo quien hizo el manifiesto, y creo recordar que no sé si hizo también el plan estratégico, donde creo recordarlo, no estoy seguro, donde sí están invitados a participar, a estar los grupos políticos de Palma del Río. Otra cosa es que los grupos políticos hayan declinado el estar ahí. Sí, los grupos políticos que quieran estar pueden estar, solamente hay que inscribirse. Pero no obstante, si lo que me está pidiendo es que lo llevemos a la comisión informativa, pues se llevará a la próxima comisión informativa. Pero es un manifiesto del sector de turismo, no es un manifiesto del Ayuntamiento de Palma del Río. Otra cosa que nos pida que le demos difusión, como a tantas cosas se le da difusión desde el Ayuntamiento. Si su pregunta o su propuesta es esa, pues lo llevaríamos a la próxima comisión informativa, evidentemente. Con relación a la empresa. Sí, sé que es de Santander, es una empresa de Santander. Bueno, el proyecto no, el borrador. Bueno, lo llevó al Consejo Consultivo. Yo no estoy seguro. Creo que me dijo el asesor nuestro que se había planteado, o la resolución había sido favorable al ayuntamiento, pero tengo que confirmarlo, y en la comisión informativa pues también le daremos explicación. Estoy hablando de nuevo, porque ya se planteó y por parte del ayuntamiento quería una cosa, una indemnización amistosa que alta por el problema. Esa indemnización amistosa es más alta que lo que ha planteado, creo, el Consejo Consultivo. Creo recordar de memoria. Entonces, al final va a perder la empresa, desgraciadamente, pero ellos son los que se han metido en el litigio, el ayuntamiento no. El ayuntamiento quiso ser más justo, ¿no? Pero en fin, no estoy totalmente seguro al 100%, pero en la comisión se lo especifico. Y bueno, los peatones, los pasos de peatones estamos pintando. Es que seguiremos o trataremos de contratar a más personas para pintar los pasos de peatones. Ahora, a 1 de febrero, vamos a contratar de un plan de inserción a 61 personas. No tenemos un grupo de personas importante, de peones, pues nos ayudará. Uno de los trabajos pues será pintar los pasos de peones. 85 personas.
vamos a contratar a primeros de enero de inserción social. Las contrataciones sociales que se van a hacer. Bueno, la valoración de los puestos de trabajo. ¿Sí? ¿Explicar? En ello estamos. Está un poco parado porque creo que la última vez que hablamos de este tema, creo que fue aquí también en un pleno, os dije que la empresa había preparado ya toda la documentación, todas las propuestas y estábamos a la espera de convocar a la mesa de negociación, que es quien tiene la última palabra. Nos hemos parado, nos paramos por las vacaciones de Navidad, por los presupuestos y en fin, ahora mismo pues el departamento de personal, que es el que tiene que hacer los últimos ajustes y demás para llevarlo a la mesa de negociación, pues también está muy atareado y es que no nos damos abasto con los planes de empleo. Y un ejemplo, la nómina de este mes, la nómina de enero, pues van un montón de cosas extraordinarias que no van en las demás nóminas y que no nos ha dado tiempo. ¿No? Estamos pendientes de eso. Bien, con relación al proyecto de Santa Clara. Bueno, ya dimos informaciones al respecto y también comentamos que el proyecto se ha enviado a la Junta de Andalucía para que la Junta de Andalucía le dé visto bueno, lo corrija y evidentemente no se va a hacer nada que no esté aprobado por la Junta de Andalucía. Todas las cosas que se han realizado en Santa Clara, no, porque toda Santa Clara no es BIC, es parte de Santa Clara. Sí, que me corrija la consejera de Patrimonio. La antigua iglesia y el claustro. La iglesia no se ha tocado y el claustro tampoco se ha tocado. Entonces no hemos tocado en nada que es BIC. Una obra de un equipamiento que todavía no se ha hecho obra hasta que la Junta de Andalucía no determine qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Claro, eso tiene que estar sujeto al estudio de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la potestad de darle esa posibilidad de incremento o no, dado que es un patrimonio y que además es de bien interés cultural, pues lo que afecta a esa parte bien de interés cultural, pues tiene que autorizarlo la Junta y eso somos conscientes el ayuntamiento y siempre lo hemos hecho de esta forma. Además, incluso para Casasilla, para todos los elementos que tocamos desde el ayuntamiento, que yo sepa, todos tienen su estudio y su visto bueno por la comisión de un detalle. La Junta de Andalucía tiene que informar a través de la Comisión de Patrimonio de todas las actuaciones sobre BIC, sobre monumentos o zonas que sean BIC. Sobre las que no lo son, no es obligatorio, pero aún así el Ayuntamiento de Palma siempre informa o siempre se asesora con los técnicos de la Junta de Andalucía. Y os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, incluso cuando no somos nosotros los que hacemos la obra, lo hemos hecho con el proyecto de restauración o reconstrucción de la espadaña del Hospital de San Sebastián, y hoy mismo estaba hablando yo con miembros de una hermandad que va a presentar a la Junta de Patronos un proyecto de restauración de uno de los retablos de la Capilla del Nazareno. Pues incluso ahí, sin que tengamos nada que ver, por cierto, creo que a través de una subvención de Diputación, lo cual agradecemos. Y incluso así, pues vamos a pedir, como es lógico, el asesoramiento de los técnicos de la Junta de Andalucía. Lo que hay alrededor de la plaza el entorno también necesita esa aprobación de la Junta.
En cualquier caso, el proyecto se le ha presentado completo y ya está. Bueno, calle Feria. Los baches, bueno, ya se están arreglando los baches de la calle Feria. Sabéis que la calle Feria lleva un anteproyecto también, que ya está redactado, el anteproyecto, y en los presupuestos de este año se ha incluido la redacción del proyecto del arreglo de la calle Feria también. Y bueno, ya pues cuando esté el proyecto, ya, bueno, evidentemente lo tendremos que aprobar y solicitar subvenciones para que vengan esas actuaciones. Sobre la mesa San Pedro, las llaves que son varios trabajadores del ayuntamiento los que tienen el encargo de abrir y cerrar. No es siempre la misma persona porque coincide con el tema de las guardias de los trabajadores del ayuntamiento. ¿Cuál es la última? Bueno, los alquileres sueltos, si hay un adoquín suelto, pues habrá que fijarlo, ¿no? Por los que estén sueltos habrá que fijarlo, no hay otro. Sí. Lo mismo que hacemos con todo el mantenimiento de obra. Menos mal que lo levantamos. Yo me estoy viendo una. Las veces que van a fijar muy bien. Y bueno, lo de los puestos de trabajo bueno, ya hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra aportación.